Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. El próximo martes 17 de junio a las 19:30 horas, Radio Universidad de Chile les invita con entrada liberada, aquí en Sala Máster, a celebrar los 40 años de música del destacado cantautor nacional Francisco Villa. Con entrada totalmente gratuita, este reconocido trovador y activista chileno ha querido celebrar su trayectoria invitando a los auditores, seguidores y amigos a ser parte de un ritual de celebración colectivo en el que dará cuenta de su obra a través de un concierto antológico. Junto a Francisco Villa les dejamos invitados e invitadas a disfrutar y celebrar estos 40 años de camino musical. Martes 17 de junio, Miguel Claro 509, Providencia. Descarga tu invitación gratuita en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Nuestro mejor homenaje es la honda introspección, para entender la lección que nos deja el personaje, consecuente en el lenguaje, con su vida y convicciones, con sus ideas y acciones, trazó un camino que explica la luz que es Pepe Mujica en su humana condición. ¿Buscas libros especializados y no quieres esperar largas semanas? Ofrecemos más de 25.000 títulos listos para envío a todo Chile o retiro express en nuestras bodegas en Ñuñoa. Visítanos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la psicóloga, antropóloga, académica, ex ministra de Estado, Clarisa Hardy. Querida Clarisa, qué gusto saludarte. Mucho tiempo que no teníamos el placer de conversar contigo. Sí, hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Clarisa? Bienvenida. Muchas gracias. Sin licencias médicas y en Chile. Pero con horas extras. No, tampoco. Tampoco, porque somos entregadores de boleta, pues entonces no tenemos hora extra. Ya, como boletariado. El boletariado chileno, como es. A propósito de eso, en el listado que vi de las licencias médicas aparecía la Universidad de Chile. Sí, claro. Mira tú. Bueno, hay mucha gente. Hay mucha, efectivamente, muy grande. Bueno, hay un fenómeno estructural claramente detrás de esto, que además no se da solamente en la administración pública, se ha puesto el foco porque la Contraloría investiga la administración pública, no investiga el sector privado, pero ya había investigaciones a médicos públicos, privados, de todas partes, donde se detectaron masivas emisores de licencias médicas, algunos que emitían, no sé, decenas por minuto.
Entonces hay un fenómeno estructural de mal uso de esto que es una gran conquista del mundo del trabajo. Entonces da mucha pena por distintas razones, por el fraude al fisco que significa, porque son subvenciones, pero también por eso, ¿no? Por cómo se desacredita una conquista laboral muy emblemática del estado de bienestar y de la seguridad social. Es evidente, pero no solo eso, esto, además de que se pone en cuestión la legitimidad de una medida, como dices tú, que es parte de la defensa en la protección ante la enfermedad y que son riesgos de cualquier trabajador o trabajadora, también da pie ahora, en medio, precisamente porque es año electoral, a una discusión sobre la corrupción del Estado y que por lo tanto todos en el Estado profitan y aprovechan y son todos ladrones, etcétera, etcétera. Y aparecen las motosierras con distintas magnitudes levantadas por los candidatos de derecha. Es decir, ya están discutiendo de nuevo sobre que este es un Estado muy grande, que hay que achicarlo. Es decir, es la primera... lamentablemente esto alimenta, porque hay una opinión pública que efectivamente está saturado con esta información permanente del el mal uso de los recursos públicos. Hemos visto actos de corrupción por todos lados. Y claro, esto también no solo pone en cuestión la legitimidad de este tipo de prestaciones que son mínimos de protección social para el trabajo, sino que pone en cuestión también el rol y el papel que tiene que cumplir el Estado en estas materias. Y en estas, y digamos, como promotor de la protección social me refiero, o como garante de la protección social. Entonces si lo achica, pues seguirán pagando siempre los costos los que más los necesitan. Claro, leía una columna de opinión que escribe, me parece que es la tercera, Paula Walker, que recordaba cómo antes del estallido un hombre desesperado por el no pago de su licencia médica durante más de 8 o 9 meses, y sustento principal de su familia, se quemó a lo bonzo frente a un compín para llamar la atención de esto. Y hubo varias protestas por esto, porque también es una situación generalizada el retraso en el pago de licencias médicas, el rechazo de licencias médicas, que perjudica a trabajadores efectivamente enfermos. Es decir, a ver, lo que estamos viendo es que son dos cosas, yo separaría. Es decir, el mal funcionamiento desde el punto de vista de la gestión de estas medidas, que es a lo que alude la columna de Paula Walker, y las dificultades que muchas veces los trabajadores se enfrentan cuando tienen que hacer uso de estas licencias médicas, y la discrecionalidad muchas veces, o la dilación en el tiempo. Por lo tanto, una licencia médica que no es oportuna no sirve, digamos, no puede demorarse indefinidamente. Pero eso es un problema de gestión, y uno pudiera decir, sí, acá hay serios problemas de gestión, y como tantos otros se requieran efectivas modernizaciones del Estado que permitan que estos compromisos que has contraído con los trabajadores se cumplan, y se cumplan oportunamente. Distinto es el uso abusivo de esto, tanto por los que firman estas licencias médicas fraudulentas, porque esto se pilló no porque fueran fraudulentas las licencias médicas emitidas, sino que quienes las recibieron, no sabemos si el emisor lo dio de buena fe, esa parte no la sabemos. Cómo se las arreglaron para, una vez obtenida, irse de viaje. No, aquí hay dos situaciones distintas. Ahora, efectivamente, se habla de 36 médicos que emitieron 16.000 de estas licencias, y uno puede imaginarse que no hay ni una posibilidad que con ese volumen tú puedas constatar la seriedad de la enfermedad que tiene la persona que va a pedir la licencia médica. Es evidente que ahí hay un uso, es decir, un nuevo negocio en torno de estas licencias. Es decir, hay eso es responsabilidad privada. Es decir, aquí
correspondería que el colegio médico hiciera seguimiento de aquellos que habitualmente están haciendo este tipo de licencia. Sí, Pero por cierto, ustedes se recordarán, esto no es nuevo. No. ¿En qué año fue que la actual diputada María Luisa Cordero. Cordero fue incluso expulsada del colegio médico por la emisión de estas boletas? Claro, la pillaron en un reportaje de televisión. Y digamos, no es que no cometió el delito. Lo que pasa es que la evidencia, es decir, el medio de prueba era ilegal porque fue grabada sin su autorización. Y eso es lo que la liberó. Pero en rigor estamos hablando... Y hoy día está sentada en la Cámara de Diputados. Y probablemente va a poner los ojos en blanco hablando de la corrupción, de los que usan abusivamente estas licencias médicas. Hay varios temas ahí también, Clarisa, que se van sumando, ¿no? A esta, el volumen de licencias que hay, si le hacemos caso a la directora de Compin, serían 8 millones de licencias en un año, lo que te habla de una situación que habría que revisar al menos de por qué. Porque si son reales, algo no está funcionando bien para que tanta gente se sienta enferma y necesite licencia, y si no son completamente reales, tenemos un problema más estructural. Y fíjate que otra cosa que también empieza a aparecer es formas de control o de desincentivo al uso de la licencia médica. Entonces, hemos escuchado a algunas economistas y algunos economistas que dicen es que no hay que pagar la totalidad de la licencia, de manera de que no lo usen. Con lo cual, el camino es perjudicar a las personas que efectivamente necesitan licencia y que no por estar enfermo no van a recibir su sueldo, digamos, en completo. Entonces, esto requiere de una mirada serena y de una mirada más profunda, no más de que la altisonancia con que en general se toman estos temas. Por eso, la estridente surge ahora, lo van a usar electoralmente, por eso cité el caso de alguien que violó ella y que hoy día está en la Cámara de Diputados, es decir, ni siquiera sirvió como antecedente y que probablemente formará parte del griterío que haya para esto. Yo escuché efectivamente, esto fue dicho incluso por un antiguo superintendente de salud, y me parece efectivamente tremendo porque legítimamente cuando tú pides licencia médica por razones de salud, no solo estás complicado de salud, se te complican otras dimensiones de la vida y es donde más necesitas recursos económicos, y que en ese minuto te digan que te vamos a castigar con una parte de tu sueldo. Sí, perdona, Clarisa, es que uno de los razonamientos que hacía una de las personas que proponía esto era que cuando tú estás enfermo, por ejemplo, no tomas locomoción colectiva. Seguramente comes menos, entonces tus gastos son menores. Bueno, en todo caso, en el sector privado la licencia se paga a partir del cuarto día. Sí, hay 3 días que no se pagan, que corren por cuenta del trabajador. Y que está muy mal. Acá son 3 días también de exhibición. En el sector público, ¿sí? Sí, también. Lo que pasa es que en general los servicios públicos terminan pagando. La diferencia es que ahí sí que la paga parece que no es completa. Pero yo creo que sí hay argumentos, es decir, está sujeto a una conversación y a una discusión, obviamente. Porque uno pudiera decir que se parezca al seguro de desempleo, y es que tú puedes decir que ese subsidio puede ir declinando en el tiempo, porque parte de la realidad... A ver, la Contraloría investigó una situación puntual, 23-24, pero nosotros sabemos que esto tiene décadas de arrastrarse. Cada tanto estallan estos casos y luego quedan sumergidos. Hay sumarios internos. Hoy en día el Ministerio de Salud tiene abiertos 1.200 sumarios en estas materias. Así que es habitual, y la Junji también los tenía registrados como problema y también tenía investigaciones sumarias internas. Y algunas denuncias hablan de personas que están, por ejemplo, con licencia médica desde el estallido. Entonces, tú dices, bueno, efectivamente nadie puede estar tantos años con licencia médica. Y hay un momento que tú tienes que, es evidente que no puedes seguir trabajando, y tú te acoges entonces a otro tipo de solución con retiro, etcétera. Pudiera ser que una de las alternativas es que aquellas licencias médicas que se prolongan demasiado en el tiempo, pudiera ser, como en el seguro de cesantía,
que van cambiando de monto, efectivamente. Porque hay un momento en que tú tienes que tomar una decisión si te quedas años fuera del empleo o si hay otro mecanismo y otra fórmula. Yo eso me parece razonable y comprensible. Y como dices tú, esto amerita una conversación mucho más reposada. Yo creo que la medida que tomó el ministro de Hacienda, que llamó a la creación de comités de ausentismo, creo que lo llamó, ¿no? Sí. Comité de ausentismo, Un sí. Comité Nacional de Ausentismo. Creo que apunta a algo que tú señalaste, y la pregunta es, ¿cuál es el motivo de tanto ausentismo? Es decir, ¿cuáles son los climas laborales? ¿Qué está pasando con la salud mental? Yo sospecho que buena parte de estas licencias médicas son muchas asociadas a licencias por problemas de salud mental, etcétera. Bueno, de hecho hay un momento de inflexión en que se experimenta un aumento exponencial con la pandemia, el teletrabajo. Bueno, digamos que la pandemia dejó secuelas de salud mental, más allá además del efectivamente. La pregunta razonable es si al año 2025 todavía tenemos una secuela expresada en estas licencias médicas. Habría que preguntarse, porque entonces la respuesta es otra. No es la licencia médica que se va renovando periódicamente. Pero el trasfondo de todo esto, primero no escondamos el problema delictivo que hay acá. Sí, es decir, claro. el problema de corrupción. Acá hay médicos que lucran sabiendo que tienen este instrumento, se cobra por lo que leí entre 30 y 40 mil, saca tú las cuentas, lo que significa estar dando 16.000 licencias. Es un negocio. Y sabemos que conociendo estos requisitos hay muchos funcionarios que de manera dolosa han hecho uso de esto, como se ha visto expresado en las cifras no de la cantidad de licencias que se han entregado, sino de este cruce de información que hicieron con la PDI y pudieron detectar que en ese periodo estaban viajando, entrando y saliendo del país. Yo supongo, porque quiero ser también una persona con buena fe, no creo que el funcionario público por definición sea esta imagen que se quiere mostrar. Yo supongo que muchos de esos viajes pudieran incluso justificarse por razones de salud. Es decir, pudiera haber una explicación en algunos de ellos. Y habrá que sancionar, investigar y tomar las medidas que correspondan. Puede ser incluso, me imagino, causal de despido. Pero hay preguntas mucho más de fondo que tienen que ver con estas otras que quedan flotando. ¿Qué pasa cuando un Estado no es capaz de fiscalizar oportunamente, de supervisar que estas cuestiones haya un celo mayor en el uso de los recursos públicos y de estas legislaciones? Porque lo que hace es conspirar contra la propia legitimidad de la función pública. Yo creo que eso es tanto más grave que la cantidad de miles de millones de pesos que además se han ido detrás de esto. Porque ponen en tela de juicio la necesidad de un sector público que es visto dilapidador de recursos, botín, corrupción, etc. Y se levanta un discurso que va a tener gran receptividad ciudadana de que como hizo Milei con la motosierra y los llamados ñoquis que llamaban y metieron a todo en un mismo saco. Y esto puede ocurrir. No olvidemos de Elon Musk. Bueno, ni hablar pero Elon Musk, efectivamente, nos podemos correr el riesgo de alguien que diga, más vale, ¿cuánto es lo que tengo que reducir? Veamos que se cierra, independientemente de a quién está destinado, qué finalidad tenía, etcétera. Sí, tenemos ese serio riesgo.
Además que coincide con un contexto de debate económico por el déficit fiscal que se asocia a una supuesta contratación de operadores políticos, inventando una cifra que nadie sabe de dónde salió, en circunstancias que es pública la nómina de recursos humanos del Estado y no existe un aumento de personal, salvo en los nuevos servicios, pues si se crean nuevos servicios alguien los tiene que gestionar, ¿no? Entonces se mezcla todo esto y se hace un cóctel que es, como tú dices, muy peligroso porque es muy populista además. Pero, a ver, es que yo creo que aquí es necesario hacer una revisión a fondo de lo que está ocurriendo con los servicios públicos a nivel nacional y descentralizadamente. Porque sí, efectivamente, hay inevitablemente, si tú creas servicios, aumentan las dotaciones, pero si además cada vez que, digamos, que tú necesitas aumentar toda esta discusión que ha habido de cómo aumento de derechos garantizados implican una oferta pública cada vez más exigente, más cuantiosa, y eso requiere también más personal. Es absolutamente comprensible. El punto no está ahí. El punto está en que tú construiste también un servicio civil para, en el fondo, cómo garantizas no solo un Estado solvente desde el punto de vista de su tamaño, de su fortaleza, de la fiscalidad que requiere y también de los recursos y talentos que se requieren para ejercerlo de la mejor manera. Pero para eso tú creaste un servicio civil que hace reclutamiento, pero también la gente observa y lo sabe y lo ve, porque esto aparece habitualmente, la cantidad de asesorías, de asesores que están ligados hoy día a muchos de los cargos de responsabilidad política que no forman parte de la línea, que es una manera, claro, es transitorio. Entran con la autoridad y salen con la autoridad. Pero también habría que preguntarse cuánto de eso está afectando la eficiencia y la calidad de la línea cuando tú tienes casi un ejecutivo paralelo o un servicio paralelo de toma que no tienen responsabilidades en la firma, los asesores no pueden, los honorarios no pueden, no son responsables. También hay que pensar en serio y seriamente cómo hoy día trabajas en el sector público, cómo reclutas, cómo seleccionas y cómo descansas en la línea y no solo en un equipo de tu confianza política, porque hay tareas que requieren capacidades técnicas reconocidas, evaluables y obviamente remuneradas como corresponde. Entonces, yo creo, y esto ataca a muchos gobiernos, se ha ido incrementando esto y tú vas a encontrar que está lleno de, bueno, ¿para qué seguimos con evidencia? Es más, aparece con uno de los usos de horas extraordinarias más altas, parece ser un abogado que es asesor en el Ministerio de Salud y aparece vinculado a horas extra. Entonces, todo esto ya contribuye a que de manera muy creíble estas voces populistas ganen espacio en la opinión pública. Clarisa Hardy, como siempre, te queremos agradecer tu gentileza de compartir este tiempo con nuestro programa. Un gusto y qué bueno haberte recuperado después de un tiempecito. Bueno, aunque sea para hablar de estas cosas tan tristes, ¿no? Sí. De lo que no queremos hablar, pero que no nos queda otra que hablar. No hay de otra. Gracias, Clarisa, que estés muy bien. Gracias a ustedes, chao. Ya pues, y nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez, Ariel Acevedo e Ignacio Pueles en la puesta al aire. Hasta mañana. Tú no, me toca a mí mañana el panel. Buenas noches.